Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 21 de diciembre, 21 de diciembre, que decirle a nuestras niñas de la producción que ya estamos en el mes de diciembre. Viernes 21 de diciembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Tenemos la carta de los 700. Iba a hacer una carta de 500. Era el objetivo que se habían fijado, conseguir 500 firmas muy destacadas para pedirle al presidente Duque que como jefe del Estado se manifieste en frente de los Estados Unidos respecto a la extradición de Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias no ha sido condenado. Andrés Felipe Arias recibió una sentencia de primera instancia, sentencia parcializada, sentencia inicua, sentencia injusta, pero tiene todo el derecho a una segunda instancia que forma parte de los derechos humanos. Y el presidente y el canciller se lavan las manos, le pasan el problema a la Corte, y el presidente de la Sala Penal de la Corte, ni corto ni perezoso, dice que la actuación del embajador de Colombia en los Estados Unidos es una especie de aberración jurídica. Entonces Andrés Felipe Arias replica. Tenemos toda esa historia. El señor presidente de la Sala Penal tiene que declararse impedido, y todos los que lo acompañaron en esa carta también, porque ya comprometieron su opinión en el caso de Andrés Felipe Arias, y es que son solidarios con ellos mismos, solidarios con los de la Corte que condenaron a Andrés Felipe Arias como una sanción de carácter político a quien iba a ser presidente de la República. Tenemos esos temas para tratar con ustedes. ¿En qué quedó la ley de financiamiento? Vamos a hablar con la persona clave en esta materia, que es el senador Fernando Nicolás Araujo del Centro Democrático Generación del 14, porque ya quedó aprobada la ley. Supuestamente ya hay 7 billones de pesos listos para entrar a las arcas públicas. ¿Qué pasa con los otros 7 billones de pesos? Y esos 7 billones, ¿en qué y cómo gravan los bolsillos de la gente? También presentaremos el fin del reportaje que nos hizo Jaime Bailey al aire. Son los últimos minutos de ese reportaje, para nosotros 1000 veces memorable. México acepta a los migrantes de Centroamérica, mientras los Estados Unidos estudia caso por caso su posible aceptación dentro de los Estados Unidos. México y los Estados Unidos, y el problema de los centroamericanos que como resultado de los gobiernos de extrema izquierda han quedado en una situación insostenible. El caso de Nicaragua es absolutamente dramático. No hay una tiranía parecida a la del señor Ortega en Nicaragua en toda América Latina. Hablaremos de ese tema. El Dow Jones cayó otra vez y fuertemente. Cayó 1,99%, y eso significa que está en 22.859 puntos. Viene de 26.000, la diferencia es de trillones de dólares. El Eurostoxx también está cayendo en la jornada de hoy, cae un 1%, está ya por debajo de 3.000 puntos. No son buenas noticias para las bolsas, porque también cae la de China. El CSI 300 está cayendo 1,24% a 3.029,40. Sigue cayendo el petróleo. El WTI está a $46.14 y el Brent a 54,40. El oro en 1.258.
la caída del petróleo. ¿Por qué será que en Colombia nadie toca el tema? Pasan en puntillas frente a él. Ahí tenía el gobierno una fuente de financiación asegurada con petróleo a 80 y 90 dólares. Ahora está a 40 y 50. ¿Qué haremos? Fue negada por el Consejo Nacional Electoral la personería jurídica al movimiento de Petro. No tiene los requisitos de ley, el Consejo Nacional Electoral lo rechaza. Petro no tiene un movimiento político con personería jurídica. Se puede parar en la cabeza, pero eso es así. Alemania le ofrece 1.200.000 empleos a extranjeros. Cierre del gobierno de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes le aprobó el presupuesto a Donald Trump, donde incluyen los 5.000 millones de dólares para el muro de contención de la oleada de centroamericanos que llegan desesperados a su país como resultado de los gobiernos socialistas y de la falta de un proyecto económico que sea viable. Ahora falta el Senado, y dicen que en el Senado puede estar la caída de los 5.000 millones de dólares y la parálisis del gobierno, porque Trump ha dicho, si no me dan los 5.000 millones de dólares, que se pare el gobierno. Virgen Santa. Se va Jim Mattis como secretario de Defensa de los Estados Unidos. Parece que eso queda para el mes de febrero. Y a propósito del retiro de Jim Mattis, están hablando también, ya después del retiro de tropas de Siria, que se están retirando 2.000 tropas ante la protesta de Macron, que dicen no me dejen solo en esta batalla. Entonces ahora quieren retirar 7.000 hombres de Afganistán. Trump cumpliendo sus promesas, bien duras que son en esos sentidos. El Reino Unido y otras potencias occidentales acusan a China de ciberataques contra propiedad intelectual. Ciberataques de China. Sánchez y Torra. Sánchez es el presidente del gobierno español y Torra lo es de Cataluña. Dicen que van hacia un diálogo efectivo. ¿Eso qué querrá decir? ¿La efectividad será que Cataluña se va de España? Israel comienza la destrucción de túneles en el Líbano que iban con dirección a Israel. Dice que no tolerará interferencias de nadie en ese proceso de destrucción de los túneles. El Tribunal de Apelaciones de Argentina ratifica el proceso contra Cristina Fernández de Kirchner por los sobornos que recibía el gobierno de la señora Cristina. Debiera estar detenida, no la puede detener el juez de la causa o el tribunal de la causa porque Cristina tiene fuero como expresidente. La Policía Federal de Brasil a su turno allana residencia del ministro de Ciencias y Tecnología de Temer por recibir sobornos del gigante cárnico JBS cuando era alcalde de Sao Paulo. En Argentina y Brasil hay reacciones eficaces del Poder Judicial en contra de la corrupción. Hay acercamientos que han sido muy comentados y son muy evidentes entre Macron y Sarkozy. Macron quiere recuperar la derecha. Un buen ejemplo, el que quiera oír, que oiga. Aumento del salario mínimo en Colombia, 6%. Si la inflación va a estar en un poco más del 3%, se trata prácticamente de doblar la inflación. La medida parece muy piadosa, pero como el problema no es cuánto le pagan a uno en numerario, sino qué capacidad adquisitiva tiene con la plata que recibe, la pregunta es si no se está jugando con fuego en materia inflacionaria. Duque a la búsqueda de la popularidad perdida. Proust escribió a la búsqueda del tiempo perdido. Parece que mutatis mutandis, Duque está en lo mismo, pero es a la búsqueda de su popularidad perdida. Por cuenta de la inflación, cuidado. Palo a Uber.
Apoyo a Airbnb. ¿Qué quiere el gobierno en materia de tecnología? Renunció Carlos Valdés, de Medicina Legal. Esto se veía venir. Sus posiciones fueron bastante equívocas. Cuando murió el señor Pisano, inmediatamente debió someterse su cuerpo a una necropsia, porque había que saber de qué se había muerto. Personaje demasiado importante en el proceso que se sigue por corrupción de Odebrecht a distintos establecimientos públicos y a distintas personalidades de alta significación. Y no se le hicieron. Y entonces Carlos Valdés llamó eso, lo que le hicieron en un hospital, una autopsia clínica. Eso no existe, ni jurídicamente ni técnicamente. Eso es decir que murió de un infarto, pues todos en últimas tenemos un infarto cuando nos vamos a morir. Ahí no hay nada. Y Carlos Valdés salió a dar unas declaraciones que se comprobaron fueron declaraciones chimbas. Lo tuvo que aceptar y tuvo que presentar su renuncia. El Estado reacciona por condena a la nación en caso del Nogal. Aquí se vienen presentando unas cosas inauditas y es que los actos terroristas se los ponen sobre los hombros de la nación, es decir, de los demás colombianos. Pasó con el caso de Machuca, condenaron a Ocensa a pagar más de 9.000 millones de pesos porque tenía puesto el tubo en el lugar equivocado. De aquí en adelante hay que preguntarle a los jueces por dónde se pone el tubo y dónde no se pone el tubo, pero que lo digan antes de dictar estas sentencias absurdas. Y en el caso del Nogal, el Paisa y los demás bandidos de las FARC, los que están en el Congreso, ponen la bomba contra el Nogal para asesinar 500 personas. Les fue muy mal porque no pudieron asesinar sino a unas docenas de ellas y herir a más de un centenar. Les fue muy mal. Pero entonces ahora condenan esa a la nación. No condenan a los bandidos, les quieren dar amnistía e indulto, pero condenan a la nación. ¿Hasta cuándo, Administración de Justicia? ¿Hasta cuándo? Dicen que hay buen ritmo de producción y venta para finales del año. Eso lo están diciendo. Ojalá tengamos un buen cierre de año. El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo no es nada halagador, pero sale esta otra encuesta y la encuesta es positiva. Esperemos que lo sea. La expulsión de Carlos Pino, un venezolano cercano a la embajada de Venezuela en Colombia, pero cercano también a las FARC. Ya había sido detenido por las fuerzas militares en un ataque a un campamento de las FARC, donde apareció con otros venezolanos. Ahora lo expulsan y viene la reacción de la izquierda, porque el señor está casado con una señora Flores que pertenece a un partido de izquierda. Entonces ahí sí reaccionan. Cuando hicieron lo que hicieron, sin ninguna prueba y sin ninguna razón, contra Fernando Valda y contra Lorenz Salé, la izquierda guardó silencio. Ahora, como se trata de un camarada casado con una camarada, entonces sí reaccionan. ¿Qué va a pasar en ese caso? Y en Hoy en la Historia recordaremos la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, la más cruel de las guerras civiles que se libraron en todo el continente americano. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos.
Llegan los grandes reportajes a la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos. Entrevistas que usted debe escuchar. Invitados especiales que no se puede perder. Rafael Nieto, Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, Alberto Schlesinger, Santiago Castro, Román Ortiz, Alfredo Ramos Maya, Jaime Castro, a partir del 24 de diciembre, de 6 a 10 de la mañana. Bogotá, 970 AM. Cali, 1200 AM. Medellín, 710 AM. www.lahoradelaverdad.com.co. A todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nada menos que André Rieu y su prodigiosa orquesta. Con esa música tan hermosa, con esa canción tan bella, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Si hay situaciones que nos duelen a los colombianos, es la persecución en contra de Andrés Felipe Arias, quien permanece detenido en una cárcel federal en los Estados Unidos, mientras se decide el proceso para enviarlo de ese país y ponerlo en manos de la que llaman justicia en Colombia, que ha demostrado no ser justicia, sino un sistema de persecución política contra uribistas, o como dirían otros, un directorio político. En las últimas horas, este programa periodístico conoció un audio de Andrés Felipe Arias desde su lugar de reclusión, donde con toda razón critica el desafortunado, o mejor, canalla comentario del magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien aseguró que la petición del embajador Francisco Santos sobre la libertad de Andrés Felipe Arias era un disparate. Aquí está el audio de Andrés Felipe Arias. Carta abierta al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Soy Andrés Felipe Arias y es diciembre 20 de 2018. Cordial saludo. Usted calificó de disparate la solicitud que la delegación diplomática de Colombia ante Estados Unidos hiciera por razones humanitarias en relación a mis condiciones de reclusión. Queda claro que el único tipo de detención que a ustedes satisface es tenerme encerrado en esta diminuta celda la mayor parte del día. He ahí el verdadero disparate. En efecto, disparate es la injusticia que la Sala Penal ha infligido en contra mía. Les recuerdo que sus colegas me condenaron, naturalmente, sin pruebas, por un delito que no cometí, ignorando y negando toda la evidencia y testimonios a mi favor. Me sentenciaron con descomunal desproporción y me han negado una y otra vez el derecho consagrado en la Constitución a apelar la condena. No lo digo yo, lo acaba de confirmar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un fallo sin precedentes, un fallo que el Estado colombiano ha decidido acatar y que, por lo tanto, hace que mi sentencia no esté ejecutoriada, razón por la cual se me debería restaurar la libertad. Sin embargo, ustedes se niegan a cumplirlo. He ahí el verdadero disparate. Disparate atroz y cruel no solo conmigo, sino con una gran mujer y dos niños pequeños que nada tienen que ver con la guerra política de Colombia. Solo Dios sabe el daño que con esta injusticia se les ha causado a ellos. No olvide que el Creador todo lo ve. Quiero dejarle claro otra cosa. No salí de Colombia como un prófugo. Salí con el respaldo de Estados Unidos 2 días antes de la elección presidencial de 2014. El mismo día que sus colegas, sin haber deliberado y después de haber postergado mi fallo una y otra vez al ritmo de la campaña política, filtraron la noticia de mi condena. Es decir, salí cuando la misma Sala Penal se atrevió a anunciarle al mundo, con bombos y platillos, que habían confeccionado ilegalmente una sentencia en mi contra solo para ayudar a inclinar la elección presidencial, y lo lograron. Estaba entonces en todo mi derecho, por lo demás con el apoyo de Estados Unidos, de no someterme a ese directorio político denominado Sala Penal, permeado además por el cartel de la toga, para someterme mejor a las instituciones y las cortes de este país en las cuales creo. Eso no es ser prófugo de ustedes, es ser perseguido por los disparates de ustedes. También quiero manifestarle que a estas alturas mi lucha ya no es solo por mi esposa y mis 2 hijos, mi lucha es por Colombia, para que algún día nuestro país pueda ser libre de las injusticias y la opresión que desde la Sala Penal de la Corte Suprema se viene infligiendo, llevándose por delante vidas, familias y la credibilidad en las instituciones. Ahora bien, mi lucha no es contra la sala civil y laboral, allí hay magistrados íntegros y honorables. Es más, mi lucha ni siquiera es contra su señoría. Esta llamada proviene de una prisión federal. Como quiera que usted no hizo parte de los togados que confeccionaron ilegalmente mi condena. Mi lucha solo es contra quienes ilegítimamente me sentenciaron, algunos de los cuales todavía se sientan a su lado, mientras otros actualmente se encuentran procesados por extorsión y corrupción. Usted, quien también fue víctima de uno de ellos, está a tiempo, junto a los magistrados de las demás salas, de enmendar esta injusticia. Piénselo, por favor, durante esta Navidad, junto a su familia.
Yo estaré en una celda, encerrado y separado de la mía una Navidad más, pero estaré hincado ante Dios rogándole que me siga dando fuerza para continuar esta batalla. Solo pierden quienes se rinden y en esta lucha, que ya va mucho más allá de la singular injusticia cometida en mi contra, no me voy a rendir, solo me rindo ante Dios y en esta batalla sé que Él está a mi lado. Atentamente, Andrés Felipe Arias. Una carta contundente de la que quiero rescatar cómo empieza este documento doloroso que lee Andrés Felipe Arias desde una cárcel federal. Le dice el magistrado: usted calificó de disparate la solicitud que la delegación diplomática de Colombia ante Estados Unidos hiciera por razones humanitarias en relación a mis condiciones de reclusión. Queda claro que el único tipo de detención que a ustedes satisface es tenerme encerrado en esta diminuta celda la mayor parte del día. He ahí el verdadero disparate. Pero, doctor Fernando, Andrés Felipe Arias, su esposa Catalina, sus hijos Juan Pedro y Eloísa no están solos. Un grupo de más de 700 personas en Colombia, entre senadores, representantes a la Cámara, líderes de opinión, entre otros, la hora de la verdad, por supuesto, envió una carta que encabeza el joven Andrés Felipe Arias Londoño, en la que le recuerda al presidente Iván Duque que el proceso contra Arias fue fruto de una vendetta política y anota, abro comillas, a Arias no lo condenaron sus acciones, sino el odio político de un grupo de magistrados corruptos, de esos que la hacen y nunca la pagan, cierro comillas. Qué dolor, qué impotencia y qué pena que un hombre como el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia diga que buscar la libertad de Andrés Felipe Arias es un disparate. Disparate que Colombia esté en manos de unos magistrados que no fallaron en derecho, sino en política. Fallaron en política. No hay una sola prueba. No hubo un delito que pueda atribuirse a Andrés Felipe Arias. Ninguno. Pero había que condenarlo. Estaba muy próximo a ser uno de los más jóvenes presidentes de la República en todos los tiempos, y eso era intolerable para la Sala Penal de la Corte, que, no bien conocidos los hechos, a través de su presidente salieron a decir lo que no podían decir. Ya comprometieron su opinión, ya se tienen que declarar impedido, si es que el presidente de la Corte tiene algún asomo de decencia y de respeto por la toga que exhibe. Ya manifestó su opinión y ya consideró un disparate que Colombia pida la libertad de Andrés Felipe Arias, como la tiene que pedir, porque no está condenado, señor magistrado, porque una sentencia de única instancia no es aceptable en el derecho occidental. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Respeten el derecho siquiera una vez. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El gobierno de los Estados Unidos está a solo unas horas de un cierre parcial. Y es que el Congreso está en un punto muerto sobre la financiación del muro fronterizo del presidente Donald Trump. La Cámara de Representantes aprobó una ley de gastos ayer jueves para evitar el cierre del gobierno de Estados Unidos, pero los demócratas del Senado dicen que tienen los votos necesarios para bloquear la medida. La votación de 217 contra 185 en la Cámara de Representantes a favor de Trump marcó un movimiento desafiante por parte de los republicanos, enviando al Senado un proyecto de ley que seguramente será bloqueado por los demócratas que se oponen al muro fronterizo. Los proyectos de ley de gastos necesitan 60 votos para pasar en el Senado. Los republicanos tienen mayoría en el Senado, pero solo son 51. El gobierno entonces enfrenta un cierre parcial al mediodía del sábado. Después de la votación de la Cámara, Trump señaló en un tuit la equivocada predicción de la representante Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara, quien había dicho la semana pasada que el Partido Republicano no tenía los votos para aprobar un proyecto de ley con financiamiento para el muro. Nancy no tiene que disculparse. Todo lo que quiero es una gran frontera de seguridad, tuiteó el presidente. Los republicanos de la Cámara de Representantes dijeron que esperaban que la votación realizada obligue al Senado a regresar a la mesa de negociaciones. El representante Tom Cole, el miembro principal de la Cámara, dijo: esto le da al presidente cierta influencia.
cuando habla con ellos, porque ahora los senadores no pueden decir simplemente no vamos a hacer nada. Los republicanos de la Cámara hicieron lo que pudieron para poner a Trump en la posición más fuerte posible. Pero a pesar del buen trabajo de los republicanos en la Cámara, en el Senado la situación parece muy difícil. Hay que decir que en la Cámara Alta ya aceptaron un proyecto de ley de gasto sin fondos para el muro, pero según han dicho los representantes, ese proyecto no sería aprobado en la Cámara Baja. Entonces, incluso si las partes van a negociaciones, no está claro si serían capaces de llegar a un acuerdo a tiempo para evitar un cierre el sábado. Me parece que nos dirigimos a un cierre, fue lo que dijo el representante Fred Upton de Michigan. Veremos qué pasa, doctor Fernando. Mañana al mediodía sabremos si Trump se sale con la suya. Y habrá que ver qué es lo que pasa con un cierre del gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué afecta eso la vida del norteamericano del común? Preso en la mitad de una controversia sobre un muro que en últimas no va a contener la migración de ciudadanos centroamericanos que, desesperados por el gobierno de los partidos comunistas que se han enseñoreado de la región y por la falta de perspectivas económicas, salen desesperados buscando también un plato de comida allá en el país del norte. Vamos a ver qué sucede. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 21 de diciembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Después de al oído, los invitamos para que escuchen la última parte de la impresionante entrevista que le concedió el doctor Fernando Londoño Hoyos a Jaime Bailey para El Mundo. La noticia. Renunció el director de Medicina Legal, Carlos Valdés. El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, admitió que cometió un error al señalar que la toalla de Jorge Pisano, el ex-controller de la Ruta del Sol 2, tenía su sangre y que en ella no había cianuro. Abro comillas. El error lo cometí yo. He presentado mi renuncia el día de hoy porque mi trabajo de 8 años en el instituto no tiene por qué verse manchado. A Colombia le entrego un instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos. Es el director el que cometió el error, dijo el propio Valdés. Valdés renunció después de que fuera revelado el informe pericial del Laboratorio de Biología Forense de Medicina Legal, en el que se certificaba científicamente que daba como negativo el resultado de sangre humana. Soy el único responsable de haber informado a la opinión pública que la mancha de que se trata ese informe era una mancha de sangre humana. Soy el único responsable, repitió. Lo dijo y lo dijo a manera de epitafio. Y, doctor Londoño, ¿y de la autopsia qué? ¿Y ahora qué se sigue? Pues no hubo autopsia. Y ese es el primer error cometido por Medicina Legal. Una persona que está en la mitad de semejante debate, el debate más importante sobre corrupción en altas esferas del gobierno que se ha adelantado en Colombia, esa persona se muere súbitamente, muerte de repente, y no le hacen autopsia. Le hicieron lo que llamó Valdés una autopsia clínica. Eso no es nada. Él sabe que eso no es nada. Jurídicamente y técnicamente eso no es nada. ¿Hay autopsia o no hay autopsia? No se la hicieron, dijeron que murió de un infarto. Nadie hizo la autopsia de rigor para saber si ese infarto fue producto, por ejemplo, de una ingestión de cianuro. Nadie lo dijo, nadie lo vio, le hicieron cremación al cadáver rapidito, y esa fue una cadena de equivocaciones que desembocan en lo que tenían que desembocar. La renuncia de Carlos Valdés, pero obviamente eso no es suficiente porque eso plantea muchos más interrogantes que respuestas. Dios mío, ¿esto para dónde va?
Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Migración Colombia expulsó del país al esposo de la excongresista del Polo Democrático y exfuncionaria de la Bogotá Humana, Gloria Flores, y ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García, con el argumento de que su presencia en Colombia resulta negativa, pues sus actividades atentan contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social de los colombianos. El canciller venezolano no dio espera y reaccionó a este hecho. A través de su canciller, Jorge Arecea, Venezuela informó que ante la arbitraria medida del secuestro y expulsión por parte de las autoridades colombianas del ciudadano venezolano Carlos Pino, el funcionario de su embajada en Bogotá anuncian la expulsión de Juan Carlos Pérez Villamizar, funcionario consular colombiano. La dictadura chavista argumenta que esta expulsión se da porque, según ellos, el diplomático colombiano está ejerciendo funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente a la Cancillería venezolana. El colombiano tiene 48 horas para salir del territorio. Ante este hecho, Juan Carlos Pérez dijo: abro comillas, salgo de Caracas con la mente en alto, con dignidad salgo, no hay problema, me voy para Bogotá, no hay ningún problema, estaba cumpliendo con mi trabajo aquí en Caracas, defendiendo a los connacionales. El gobierno colombiano rechazó la expulsión de su cónsul y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que este hecho es inaceptable y que, contrario a lo que dice el gobierno venezolano, Pérez es un funcionario diplomático de carrera debidamente acreditada que ejerce sus funciones consulares, que esta medida es una más de las arbitrariedades que se cometen en Venezuela, donde sabemos que no hay un gobierno democrático, legítimo, lo que hay allí es una dictadura criminal, dijo Marta Lucía Ramírez. El presidente Nicolás Maduro tampoco se quedó callado y volvió a arremeter contra su homólogo de Colombia, Iván Duque, y le dijo en una locución presidencial que Duque es un pelele, esclavo y arrastrado. Abro comillas, es un vasallo del imperialismo norteamericano. Iván Duque es un arrastrado del imperialismo norteamericano, un vasallo, un esclavo, un pelele del norte del imperio norteamericano, expresó el narcodictador Nicolás Maduro. ¿Cómo le parece pues la manera como se expresa un presidente frente a otro? Pues es que es Nicolás Maduro. A él le hicieron lo del principio de Peter, ¿no? Lo llevaron a su nivel de incompetencia, porque su nivel de competencia estaba en una tarea muy digna que cumplen muchos y la cumplen muy bien, que es la de ser conductores de camión. Y para eso estaba bien y entendemos que conducía bien su camión. Pero de ahí a ponerlo de presidente, eso implica los peligros que el país está viviendo, el desastre que es Venezuela, el hambre que están padeciendo los venezolanos, un país destruido, vuelto pedazos por una dictadura ignominiosa que comanda Nicolás Maduro, que se expresa como se expresa de nuestro presidente Iván Duque. Ahí no le hace afrenta ninguna a Iván Duque, el que se ofende es el mismo. Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! Y este señor Pino, dicen, no era funcionario de la embajada de Venezuela en Colombia. No lo era, sino que era cercano a la embajada. Eso es lo que están diciendo. Valdría la pena alguna precisión sobre la materia. Estaba casado con una camarada colombiana, la camarada Flores, Gloria Flores. Y por eso, claro, y por eso las protestas de la izquierda colombiana, las mismas que no se oyeron cuando le hicieron algo mucho peor a Fernando Valda, contra quien sí no había duda ninguna sobre su comportamiento intachable en Colombia. Y lo que lo hicieron contra el joven Lorenz Salé, a quien mandaron por años a una cárcel que llaman tumba, donde lo torturaron, exactamente. Ahí sí la izquierda se cayó la boquita. Uno tiene que tener autoridad moral y tiene que tener una forma de coherencia moral y de coherencia política para poder ser escuchado y respetado. Bueno, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana hablando del salario mínimo, porque se logró ayer, muy tarde, una concertación del mismo entre el gobierno, los empresarios y las centrales de trabajadores. Casi todas ellas, porque la CUT no estuvo de acuerdo con este aumento que fue del 6% para el salario mínimo, que queda ahora para el año entrante en 828.116 pesos.
Entre tanto, subió también en un 10% el subsidio de transporte, quedará en 97.032 pesos. Así pues que el gobierno del presidente Iván Duque destacó ayer que este aumento es el más significativo de los últimos 25 años. Esta es la séptima vez en 22 años que se logra una concertación y que no se saca por decreto. Y también destacó el gobierno del presidente Duque que este aumento del 10% en el auxilio del transporte es el más importante en los últimos 14 años. Lo cierto, doctor Londoño, es que la CUT pedía un 7% de aumento, entonces no quedaron conformes con este aumento del 6%, con el que sí quedaron conformes la CGT, la CTC y la CDP, que es en representación de los pensionados. Un acuerdo del 6% tendrá un impacto muy significativo, doctor Londoño, hay que decirlo, en la inflación del año entrante. Esto tal vez no se ha medido, no se ha dicho, se ha destacado mucho el gran aumento del salario mínimo, pero lo que no se ha destacado y lo que no hemos visto en algunos otros medios de comunicación es el análisis sobre lo que significa el impacto de un 6% de aumento en el salario mínimo en la economía colombiana. Pues bueno, ya veremos cómo manejarán el tema inflacionario el año entrante. Lo cierto es que es una alza bastante significativa, muy contentos los trabajadores, la mayoría de ellos, pero mucha preocupación la que hay en algunos sectores al ver que esto puede disparar y de qué manera la inflación el año entrante. Porque la gracia no es subirle nominalmente el salario a los trabajadores, lo importante es subirle su capacidad de compra. Pero si la inflación se va a tragar esa capacidad de compra, pues en buenas estamos. Eso hace Maduro todos los días. Claro. Y lo hace mucho mejor. En lugar del 6%, sube el 50%. Un poco más amplios. Sí, sube el 50% y sube el 100%. Eso no significa nada. Lo que significa es cuánto más compra el trabajador con su salario. Ese sí es el tema de fondo. Y sobre eso no hay ninguna manifestación. Si ese 6% y ese 10% en el auxilio de transporte no va a tener impacto sobre la inflación, bendito sea, porque la inflación de este año está en el 3. ¿Cuánto? 3.2. 3.2, sí, bueno, se apunta a un 3.2. Es prácticamente el doble de la inflación. Es un aumento en términos reales muy importante. Ojalá se mantenga. Es que la economía tiene sus reglas y uno no puede hacer operaciones de estas sin decir yo garantizo que no habrá inflación. Esto está medido, esto está estudiado, la inflación se va a contener porque harto beneficio se le hace a un trabajador subiéndole el salario y al mismo tiempo subiéndole el costo de las cosas que compra con ese salario. 925.148 pesos es lo que recibirá una persona que gana el mínimo entre su sueldo y su subsidio de transporte. 925.148. Bueno, ojalá con ese dinero compre muchas cosas y se transporte muy bien y no le sube el costo de vida. Es nuestro deseo. Pero ese análisis no existe. El presidente Duque dice esto es lo más importante que se ha hecho en no sé cuántos años. Bueno, pues si hubiera subido el 60, era el porcentaje más alto de toda la historia de Colombia, ¿no? Pero ahí no está el tema, ahí no está el detalle, como diría Cantinflas. El detalle está en que ese aumento de salario sea un aumento real en la capacidad de compra del trabajador y que la inflación no se coma lo que se aumentó nominalmente. Vamos a ver qué pasa. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo, hoy la noticia es el futbolista Jason Murillo, ya que ayer el Barcelona hizo oficial su llegada al club catalán, donde jugará hasta final de temporada. Con 26 años, Murillo llega en condición de préstamo por una cifra de 2 millones de euros que le pagará el conjunto culé al Valencia. Además, si quiere quedarse con el colombiano al final de la temporada, deberá pagar 25 millones de euros, una cifra bastante diferente a la que pagó el Valencia al Inter de Milán en agosto de 2018, que pagó 12 millones de euros. Este será el cuarto equipo español por donde pasa el colombiano y el segundo considerado entre los grandes, después de haber pasado por el Inter de Milán hace 3 años y medio. El Barcelona estaba buscando para este mercado de invierno un defensa central para cubrir las bajas por lesión
de su defensa Samuel Umtiti y el belga Tomás Vermaelen, también defensa. La pregunta que se hacen muchos colombianos hoy, luego de conocerse la llegada de Murillo al Barcelona, es si le sucederá lo mismo que a Yerry Mina, quien llegó como una gran operación procedente del Palmeiras y no pasó del banco en el conjunto español. No parece que sea el mismo panorama. Jason no llega tras un traspaso, sino en calidad de cedido. Hará el trabajo en defensa para un equipo que perdió a 2 de sus defensas centrales por lesión y además llega con el aval del técnico que buscaba un central izquierdo, y siguieron a Murillo precisamente en la Liga Española en el equipo El Valencia. Así que el colombiano doctor Londoño tendrá 6 meses para convencer y brillar en el Camp Nou. Que así sea. Esperamos que así sea, le deseamos toda clase de éxitos a nuestros compatriotas. Da mucho gusto ver cómo estos muchachos humildes de Colombia tienen estos éxitos y éxitos que son memorables en una gesta deportiva que uno tiene que exaltar. Por ahí vimos un comentarista de prensa diciendo que le quedaba grande el Barcelona, pero ¿por qué? ¿Por qué le va a quedar grande el Barcelona? Si tiene condiciones futbolísticas, que se las tuvieron que ver. Un equipo como el Barcelona no se lleva a nadie que no muestra que tiene condiciones. Hay que desearle lo mejor y hay que exaltar este triunfo de nuestro compatriota en España y que vengan muchos más. Y en un minuto estaremos con Fernando Nicolás Araujo, senador por el Centro Democrático, Generación del 14, y el hombre clave en la aprobación de la ley de financiamiento. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.